Buenas tardes. Quisiera yo agradecer al comité organizador el haberme invitado nuevamente a participar en este curso, que pues es de mucho interés para nosotros porque, sobre todo en el área de pediatría, pues realmente muchos de los problemas y sobre todo los que vamos a ver a continuación, pues en ocasiones no son vistos por nosotros de primera intención, sino que generalmente son vistos por médicos generales, por pediatras, y como veremos más adelante, pues aquí el aspecto de que se haga un diagnóstico oportuno y una derivación o se inicie el tratamiento también en forma oportuna, pues va a ser una diferencia importante para el paciente. Vamos a ver dos temas. Uno es sobre el displasia del desarrollo de la cadera o luxación congénita de cadera, y la otra sobre pie equinovaro congénito, que desde el punto de vista de, la epidemiología de los padecimientos ortopédicos en la infancia, pues son los dos más frecuentes, pues junto con los aspectos de trauma. Entonces, aquí lo importante es el que nosotros podamos pues tener una idea clara de qué es de lo que se trata, y en un momento dado el que ustedes tengan pues algunos elementos de juicio suficientes para hacer el diagnóstico oportuno, que es uno de los objetivos principales. El término de displasia del desarrollo de la cadera pues se acuñó hace relativamente pocos años. Esta patología ha tenido múltiples nombres, desde luxación congénita de cadera, enfermedad luxante de la cadera, etcétera, pero lo que se ha observado es de que en realidad pues es un espectro muy amplio de patología, no todo es luxación en la caderita. Y la otra situación es de que pues también inclusive lo que se ha observado es de que, y que es un aspecto importante de ir tomando en cuenta, es de que hay veces que no está presente al nacimiento, sino que se puede presentar durante los primeros meses de la vida, cuando hay una displasia oculta ya en la cadera y que en un momento dado puede hacer que un bebé que al principio pudiera no tener ningún dato, pues después presente este tipo de problema. Aquí pues obviamente la cabeza femoral se encuentra fuera de su sitio del acetábulo cuando se encuentra luxada desde un inicio, pero como veremos más adelante, pues no siempre es así, sino que aquí lo que vale la pena enfatizar es de que pues una caderita luxada por sí sola nunca va a regresar, siempre va a requerir algún tipo de tratamiento. Desde el punto de vista de, el resultado o la repercusión en la población de este tipo de problemas, pues en los países desarrollados precisamente la diferencia se hace por el hecho de que el diagnóstico se realiza durante las primeras semanas de vida, y eso hace que en realidad la incidencia de problemas de secuelas pues se disminuyan de manera importante, porque conforme se retrasa el diagnóstico, el tratamiento se hace más complicado, como veremos más adelante, y además el resultado o el pronóstico de esa cadera pues tampoco va a ser muy buena. Aquí lo importante, como les decía, es tratar de detectar la displasia de la cadera. Hay algunas situaciones que ya están muy conocidas, pudiéramos decir, como sería el aspecto de el acortamiento o la simetría de los pliegues, este otro signo que veremos un poquito más adelante, pero que en realidad estos signos que vimos antes pues ya se observan en bebitos generalmente ya en la etapa de lactancia hacia arriba, no en la etapa de recién nacido, que es donde idealmente se deben de identificar. Desde el punto de vista de su incidencia, es muy variable a nivel mundial, pero podríamos decir que desde el punto de vista de nuestro país, pues se encuentra en el rango de alrededor uno por cada 1000 nacidos vivos, con un predominio importante desde el punto de vista de sexo en relación al sexo femenino en una proporción de 6:1. Obviamente aquí hay aspectos que tienen que ver también con cuestiones genéticas, y es lo que hace que también haya una diferencia en relación a lo que puede observarse en otras poblaciones, como por ejemplo las europeas. Aquí en México
Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es un centro de concentración nacional, pues ocupa el quinto lugar dentro de las 20 causas principales de morbilidad quirúrgica, pero no nada más de problemas pediátricos, sino de todos los problemas de tipo ortopédico, y incluyendo los adultos y ancianos, y en la división de rehabilitación pues se observó en el cuarto lugar este tipo de patología. Desde el punto de vista de su clasificación, pues básicamente se divide en dos, o sea, la que sería la cadera teratológica y la típica o habitual. La cadera teratológica es aquella en la cual existe la alteración, pero que generalmente está acompañando a otro tipo de malformaciones, ya sea a síndromes bien específicos o en general a los problemas dismórficos o que acompañan a malformaciones en otras áreas. La más común es la típica o habitual, que es inclusive en la que nos vamos a centrar desde el punto de vista de la plática, porque pues es la más común y la que en un momento dado se puede resolver, digamos, de manera mejor y menos complicada. La teratológica, generalmente el manejo es quirúrgico en la mayor parte de los casos. En la típica, pues nosotros podemos encontrar pues varias clasificaciones en cuanto a la etapa de presentación. Se habla de que puede ser perinatal, puede ser postnatal, y la otra clasificación pues tiene que ver propiamente con la situación de la cabecita femoral en relación al acetábulo, o sea que puede ser una caderita luxable, o sea que entra y sale, una cadera subluxable, o sea que está medio se sale, pues, valga el término, o que se encuentra totalmente luxada. Esto pues tiene que ver más que nada con aspectos importantes ya relacionados con el tratamiento, pero de esa manera nosotros en general es como en un momento podemos clasificar este tipo de problema. El cuadro clínico pues va a depender de la edad. En el recién nacido, que es el objetivo principal del diagnóstico temprano, ustedes saben que la mayor parte de los hospitales que ven recién nacidos, pues dentro del protocolo de la evaluación del recién nacido, pues está precisamente el de la evaluación de las caderitas, sobre todo cuando existe algún factor de riesgo. Porque aquí el problema es de que en el recién nacido pues realmente no existe una sintomatología clara, sino que hay que buscarla intencionadamente y en ocasiones aún así no es fácil de determinarla. Aquí pues las variaciones desde el punto de vista de lo que va sucediendo con la cadera, pues es de que precisamente lo que va dificultando el tratamiento conforme pasa el tiempo y esta caderita se encuentra dentro de su sitio, pues es que nos va a afectar pues la forma del acetábulo, nos va a afectar la orientación del extremo proximal del fémur, y eso es lo que hace que en un momento dado, pues conforme pasa el tiempo se va complicando el manejo de este problema. Hay algunos factores de riesgo que hay que tener en cuenta en el sentido de que cuando nosotros veamos cualquier recién nacido que tengan algunos factores de este tipo, pues hay que, digamos, enfocarnos un poquito más a tratar de descartar al menos la posibilidad de que pudiera tener este problema. Uno es el sexo femenino, como habíamos mencionado. Esto tiene que ver en parte con algunas cuestiones de tipo hormonal. Se habla en el último trimestre del embarazo, pues circula en sangre una hormona llamada relaxina, que pues lo que hace, sobre todo en los tejidos que tienen que ver con las articulaciones, los tejidos de sostén, los ligamentos, las cápsulas articulares, etcétera, tiene una acción relajante, pudiéramos decir, que es lo que permite que inclusive en la pelvis pues se produzca este movimiento necesario para que en un momento dado el bebé pueda salir por el canal del parto. Obviamente las niñitas pues tienen más receptores o más sensibles a esta hormona, y en un momento dado esto puede ocasionar también otro de los factores que vemos un poquito más abajo, que es el de la hiperlaxitud ligamentaria, en la cual pues en algún momento dado pues nos puede
condicionar que nazca la bebé con una caderita inestable. Obviamente existen también algunos otros problemas desde el punto de vista de factores que pueden influir sobre esto. Uno puede ser los factores genéticos también. O sea, se ha observado que en las familias donde hay problemas de displasia de cadera, pues se puede repetir en cierta proporción. De hecho, el hecho de que exista uno de los padres con un antecedente de una cadera con luxación en esta etapa de la vida, pues condiciona que se eleve el riesgo en sus hijos alrededor de un 20-30%, y cuando es en los dos padres, pues puede haber pues un incremento todavía mayor desde el punto de vista de riesgo. Existen otros factores que tienen que ver pues con aspectos de la posición que guarda el bebé dentro del útero, la presentación pélvica por la posición en la que coloca en un momento dado a las caderitas, pues la pone en riesgo precisamente por estar en extensión, en flexión y en aducción, precisamente de que una cadera se inestabilice y que en un momento dado no se desarrolle adecuadamente. No es tanto de que se produzca necesariamente en el momento del nacimiento, sino que pues tiene que ver con la posición que ha guardado durante la etapa del embarazo. Existen otros factores que también tienen que ver. Se habla de que en las pacientes primigestas, en las cuales hay una menor movilidad del bebé y que además cursan con polidramnios o con oligohidramnios, y que además son bebitos macrosómicos, pues son también situaciones que pueden afectar la postura del bebé y en un momento dado condicionar el problema. Y algunos factores postnatales en los cuales pues se habla de pues algunas cuestiones hasta culturales, de la forma en que a veces, pues no necesariamente en nuestro país, pero que en otras culturas hacen al niño taquito y ponen las caderitas en extensión y en aducción, y eso pues predispone a que una caderita que no venga muy estable, pues en un momento dado salga de su sitio. Como ya habíamos mencionado previamente, hay que tener en cuenta que esto no es privativo nada más de la etapa del recién nacido, sino que puede condicionarse puede presentarse después en los primeros meses de vida. En la etapa de recién nacido hasta los 2 meses, nosotros vamos a encontrar básicamente estos dos signos que ustedes han seguramente escuchado, que son el signo de Ortolani y el signo de Barlow. Que esto pues nos permite determinar realmente una caderita, tomando, si recuerdan la clasificación que habíamos mencionado, que si es una cadera luxable, o sea que se sale en determinadas posiciones o bajo determinadas maniobras. Si en un momento es una caderita que se sale parcialmente nada más, o que es una caderita que está fuera de su sitio ya desde un principio, pues todo esto se puede ver mejor en esta etapa de recién nacido. Es muy importante tener en cuenta que después de los 2 meses estos signos ya no van a ser válidos, o sea, ya generalmente una caderita que está luxada ya no es tan fácil de reducirla, y porque pues ya empiezan a entrar en juego los tejidos blandos periarticulares para mantener esa caderita fuera de su sitio. La maniobra de Ortolani pues consta de 2 pasos, pudiéramos decir. Si uno que tiene que ver con el hecho de que se pues toma la piernita que estamos en un momento dado explorando a nivel del trocánter menor, sujetamos el muslito y lo que hacemos es llevarla en aducción, o sea, hacia la línea media y hacia atrás. Y en eso lo que se condiciona es de que existe una caderita que con esta posición se sale, ¿no? Entonces se siente un resalte. Se habla de que si es un clink, de que es un clunk, que realmente no es tanto de que sea una situación audible, sino más bien se siente o se palpa cuando la caderita sale de su sitio. Y el segundo paso de esta maniobra es precisamente el regreso de la articulación, o sea, nosotros le damos abducción a esta caderita
y la traccionamos un poquito y la cadera entra a su sitio. Entonces de esa manera nosotros pues tenemos la posibilidad de diagnosticar lo que se llama una cadera luxable, o sea, es una cadera que en determinadas situaciones se sale aunque de inicio pudiera estar en su lugar. El problema de no detectar estas caderas es de que pues en un momento dado se sale y ya se queda fuera, ese es el problema. Entonces es importante tener en cuenta que la posibilidad de este tipo digamos de situación en cuanto a la maniobra de Ortolani. La maniobra de Barlow pues tiene también aspectos similares que tiene que ver pues con la misma situación, nada más que aquí lo que se hace es llevar a la caderita hacia atrás, que es habitualmente hacia donde se luxa, también estando ella flexionada, y después al hacer abducción y un poquito de tracción, la caderita vuelve a reducirse. Con estas dos maniobras a veces también lo que podemos diagnosticar es una caderita que está luxada y que no se reduce, y que obviamente pues desde el punto de vista de tratamiento tiene importancia. Ya después de los 2 meses, como les decía, estos signos clínicos o estos datos de exploración desaparecen habitualmente y empiezan a aparecer otros que ya es más factible visualizarlos en el bebé. Uno sería lo que tiene que ver con la asimetría de pliegues que habíamos mencionado o el aumento de pliegues como se ve en esta imagen y que nos habla precisamente de que esa diferencia puede estarnos traduciendo que una caderita se encuentra más alta que la otra. Otra es lo que se llama el signo de Galeazzi, que es este signo en el cual nosotros flexionamos las dos caderitas a 90 grados, apoyamos los piecitos sobre la planta y nosotros vamos a observar que una rodillita se encuentra más alta que la otra. La que está más baja es la que se encuentra luxada. Claro que aquí un aspecto muy importante es de que este signo, por ejemplo, es positivo o es útil nada más en las caderas luxadas o con problema unilateral. En las bilaterales pues obviamente se van a ver al mismo nivel y en este caso pues solamente nos sirve para cuando es un problema unilateral. Otro que se ve ya un poquito más grande, que es el acortamiento de la extremidad, y otro es el pistoneo, que pues tiene que ver con precisamente una inestabilidad que se siente cuando uno jala la caderita hacia arriba y hacia abajo y que pues se siente como en cierta forma entra y sale parcialmente. Ya después pues el diagnóstico realmente no tiene mucho chiste, pudiéramos decir. Ya de hecho ya cuando los niños llegan caminando pues el diagnóstico generalmente ya lo hizo la mamá, o sea tiene que ver con el aspecto de que hay pues ya un acortamiento. Un aspecto muy importante es la limitación para la abducción de las caderitas también, que esto pues lo detectan a veces las mamás también durante el cambio de pañal, y que también es un signo que nos pues traduce el hecho de que la caderita está fuera de su sitio. Ya en los casos tardíos, bueno, pues ya existen estos signos, ya sea el signo de Trendelenburg o el de Duchenne, en el cual pues por empezar pues nos da la claudicación durante la marcha, ya sea unilateral cuando es la cadera que está afectada, o la marcha anserina o de pato cuando las dos caderitas están luxadas, pero pues aquí en realidad ya cuando esto está presente en el bebé o en el niño, pues ya el pronóstico de esa cadera, aún con tratamiento, pues no va a ser bueno, como veremos más adelante. Otro de las herramientas que tenemos nosotros para la cuestión del diagnóstico es la radiología. En estos casos, digamos que es el estudio que tenemos más accesible en la mayor parte de los hospitales, y pues por eso lo tenemos que seguir considerando, lo tenemos que seguir teniendo en cuenta. Uno de los problemas que tenemos con el estudio radiográfico pues es de que si ustedes observan aquí,
pues no observamos ni la cabecita femoral ni la parte completa del acetábulo cartilaginoso. Esto es en una bebita de unos 20 días de nacida, y pues todas las mediciones que hacemos pues están hechas en relación a las estructuras osificadas. Entonces, de alguna manera, pues esto puede en un momento dado condicionar cierto problema para el diagnóstico. Sin embargo, como les digo, se siguen utilizando este tipo de líneas. O sea, las líneas principales que podríamos decir que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico son la línea de Hilgenreiner, que es una línea horizontal que pasa por los dos cartílagos trirradiados, y hay otra línea, la línea de Perkins, que es una perpendicular a esa línea que pasa por el margen lateral del acetábulo, y eso nos forma 4 cuadrantes. Normalmente la metáfisis, o lo que correspondería a la zona de la cabecita femoral, pues debe de estar en el cuadrante inferomedial, inferointerno, o sea, en esta zona. Y hay otras líneas que nos ayudan, como sería la de esta que se traza siguiendo la inclinación del acetábulo, que nos ayuda también a determinar el desarrollo que tiene ese acetábulo, o sea, para poder en un momento dado hablar de si existe o no una displasia acetabular. Aquí vemos esta misma chiquita ya en una etapa posterior a los 5 meses, donde pues se observa que la caderita de este lado, que aparentemente se veía normal, si ustedes observan la placa de abajo, pues se observa que se encuentra ya la caderita francamente luxada, la del lado izquierdo. Entonces, el problema con los estudios de radiografía a estas edades, en menores de 3 meses, es de que pues podemos tener hasta un 30% de falsas positivas y falsas negativas. Entonces, es una situación de tomarse en cuenta. Vale la pena recalcar que todo lo que se hace desde el punto de vista diagnóstico descansa primeramente con el estudio clínico. Hay otras líneas que pues ya se pueden hacer posteriormente, pero que ya en las etapas como en la que estamos viendo aquí, pues ya pues realmente la caderita está francamente luxada, y pues ya nos sirve más bien para valorar la evaluación y en un momento dado determinar nuestro tratamiento. Este es a lo que me refería yo con respecto a la línea esta de la inclinación del acetábulo, que nos permite determinar si existe displasia o no en un acetábulo. Ya sabemos que la displasia con mucha frecuencia es secundaria simplemente al hecho de que la caderita no está en su sitio. O sea, es un dato indirecto que nos apoya esto. Y aquí en las columnas de la izquierda, pues nosotros lo que observamos es precisamente la evolución que debe de tener ese acetábulo de acuerdo a la edad. O sea, en el recién nacido pues es de alrededor de 30 grados, al año debe de andar alrededor de los 22, 23 grados, y ya a los 3 años pues una angulación muy similar a la que tiene el adulto. Entonces nosotros debemos de ver, cuando estamos valorando la evolución de un niño que ha estado en tratamiento, pues precisamente que se vaya de alguna manera manteniendo dentro de este rango, porque como les decía, hay veces que pues el problema puede ser también en el acetábulo nada más. Debido precisamente a la dificultad a veces que se tiene con el estudio radiográfico, pues también se ha ido desarrollando de manera muy importante el estudio de ultrasonido de las caderitas en los bebés recién nacidos. Aquí la gran ventaja que se tiene es de que precisamente podemos observar las estructuras cartilaginosas que no se ven en el estudio radiográfico, y además la otra situación es de que nos puede dar pues a través de las mediciones también de los ángulos, que son diferentes, como veremos más adelante, a los que se ven en la radiografía, pues podemos ver o determinar si la caderita está luxada, si está subluxada, si es una caderita displásica.
y en un momento dado también nos sirve para valorar el resultado de un tratamiento que se esté desarrollando en este bebé. La otra ventaja es de que también hay una parte del estudio en la cual pues se realizan las mismas maniobras que habíamos mencionado al inicio, y que pues en un momento dado se puede visualizar si una caderita pues en un momento dado es luxable, se luxa o no se luxa, y eso nos ayuda mucho desde el punto de vista del diagnóstico y del tratamiento. Estas son las imágenes que se ven en el ultrasonido de lo que tiene que ver con la caderita, y pues a un lado lo que tenemos es un esquema de lo que se observa en el ultrasonido. Aquí básicamente las estructuras que nosotros vamos a observar pues son esta línea que corresponde al ilíaco, esto que corresponde al labrum acetabular, esta imagen de eco que se ve así como varias líneas, pues son los músculos pelvitrocantéricos, y este es lo que corresponde al fondo acetabular. Aquí la cabecita se encuentra en el sitio adecuado. Esta es una caderita normal, pudiéramos decir. Y en este estudio, pues también aquí es donde se forman estos dos ángulos importantes. El ángulo alfa, que es este, que se forma precisamente tomando en cuenta la línea que viene del ilíaco y la que viene en relación a el cartílago trirradiado. Normalmente, o sea, idealmente este ángulo debe medir alrededor de 60 grados. Y el ángulo beta, que nos mide básicamente la inclinación del acetábulo, generalmente lo normal es que ande alrededor de los 50 grados. Entonces, también de acuerdo a la diferencia que pudiera haber en relación a estos ángulos, pues se puede determinar la posición de la caderita y en un momento dado la evolución que pudiera ir teniendo. Esta es una caderita en la cual existe ya un cierto desplazamiento hacia lateral. Aquí está en otra orientación, pero aquí vemos el acetábulo, perdón, el ilíaco. Aquí está lo que corresponde al margen acetabular, el fondo acetabular, y aquí observamos lo que corresponde a la cabecita femoral. Entonces aquí lo encontramos desplazada hacia afuera de la línea que viene del ilíaco. Entonces es una caderita que está subluxada, e inclusive hay otra imagen aquí en la cual encontramos una caderita francamente luxada, que sería esta, y que el esquema al respecto pues tiene que ver precisamente con el desplazamiento de la caderita fuera de lo que es el fondo acetabular. Ahora, aquí lo que es muy importante, como veremos a continuación, pues es de que de acuerdo a la etapa en que se vaya haciendo el diagnóstico, el tratamiento va a ir cambiando, y como habíamos mencionado, el resultado y el pronóstico también va a ir cambiando. En la etapa de 0 a 6 meses, pues básicamente el manejo en general es de tipo conservador. Lo que se utiliza actualmente es este tipo de arneses o de aparatitos que lo único que hacen es mantener la caderita en una posición de una flexión de alrededor de 70 a 80 grados, de 100 a 110 grados, y una abducción que va alrededor de los 60 o 70 grados. Entonces, esta posición lo que hace es de que, como veremos más adelante, que pone a la caderita precisamente en el margen del acetábulo y nos permite que en un momento dado la caderita aún luxada pueda entrar a su sitio, nada más con el uso de este aparatito. Pero como les mencionábamos, aquí tenemos una limitación desde el punto de vista de la edad. En estos casos, pues lo ideal es en pacientitos de esta edad con lesiones típicas o habituales, y nos puede servir pues tanto para las caderas luxables como las inestables, e incluso en las luxadas. Entonces, aquí la ventaja de este aparatito, como les digo, es que es un manejo cerrado, no quirúrgico, y que en un momento dado, aún caderitas
que están fuera pueden entrar a su sitio, o caderitas que entran y salen por estar en la posición en que los mantiene el arnés, se llegan a estabilizar. Entonces, pues esto en general nos puede dar la posibilidad de que esa caderita tenga un mejor pronóstico a futuro, sobre todo desde el punto de vista de la posibilidad de desarrollo de artrosis, que es el problema que se presenta en las caderitas que no se tratan a tiempo. Existe, claro, algunas contraindicaciones para este tipo de aparatitos, que pues son niños ya muy grandes, por el hecho de que pues ya es difícil mantener a un bebé que ya patalea y demás con un aparatito de este tipo, y algunas otras situaciones como que sea inestable en flexión la caderita, cuando son caderas que no se reducen. Como habíamos mencionado, hay unas que podemos encontrar fuera y que no entran y ni siquiera se acercan al acetábulo. En esos casos no nos va a dar buen resultado en general. Y en las luxaciones teratológicas, como habíamos mencionado, pues habitualmente no nos ayuda mucho, y tampoco en aquellas que tienen que ver con algún problema de secuela de una digamos una infección de la articulación. Generalmente aquí lo que nosotros buscamos es precisamente al principio que el bebé con el aparatito puesto, y les solicitamos que esté la mayor parte del tiempo en decúbito dorsal, sobre todo si es una caderita que estamos tratando de que entre a su lugar, de que se reduzca, y esta posición y el mismo movimiento que va haciendo el bebé pues hace que se nos relaje la musculatura de la ingle, los aductores, que son parte de los que a veces impiden la reducción de la articulación, y eso permite que en un momento dado, como les digo, la caderita que habitualmente se encuentra la cabeza atrás del acetábulo, en un momento dado brinque y se reduzca. Entonces, en estos casos, pues la ventaja es de que se puede inclusive, como les digo, conseguir la reducción, y después se le deja el tiempo necesario para que la caderita se estabilice. Ya en edades un poquito mayores, ya después de los 6 meses, pues ya hay ocasiones que ya no se puede reducir con este tipo de aparatitos, o sea, ya la caderita está afuera y obviamente ya los músculos se encargan de mantenerla fuera de su sitio. Entonces, en esos casos, o aún en pequeñitos menores de 6 meses, pero en los cuales no se reduce con este tipo de aparatito, que se habla de que con este aparatito se logra un buen resultado en alrededor del 70-80% de los casos, pero pues siempre habrá alguno que se sale de esto. Entonces ya en estos pacientitos tenemos que hacer algún otro tipo de procedimiento, que sería como el de una reducción cerrada, que es ya pues dormir al bebé y hacer una manipulación con la finalidad de llevar la cabecita femoral hacia o llevarla dentro de la articulación y estabilizarla con algún aparato ya de fijación externa, y si no se logra, pues ya en un momento dado hay que abrir la articulación para meter la cabecita femoral. Aquí en estos ejemplos, pues nosotros observamos lo que podemos ver en algunos casos en los cuales, pues por ejemplo aquí, pues sabemos que la cabecita estuvo fuera porque pues no hay cabeza femoral visible, y la otra situación es de que pues también tiene su displasia acetabular ahí asociada, y al intentar ponerla en una posición de reducción, pues la caderita no se encuentra en su sitio. Entonces, en estos casos es donde pues tenemos que inyectar algún medio de contraste en la articulación para asegurarnos que la caderita que estamos reduciendo realmente está en su sitio. Aquí tenemos un ejemplo de esta caderita que pues aquí, como veíamos, no podemos observar la cabeza cartilaginosa, sin embargo al inyectar el medio de contraste pues sí la alcanzamos a observar, y también el medio de contraste nos permite ver que la cobertura acetabular pues abarca hasta acá. Entonces es una cobertura acetabular que aparentemente es suficiente. Entonces una caderita que podemos manejar
en forma cerrada nada más. En este otro caso, por ejemplo, ya de una bebita un poquito más grande, pues tenemos la situación de que pues las dos caderas están luxadas. Intentamos una reducción cerrada y nosotros observamos que la de este lado sí entra muy bien. Ustedes observan aquí la sombra de la cabecita y el margen acetabular que la cubre bastante bien. Y en esta otra, pues nosotros vemos que la cabecita está alejada del fondo acetabular y además vemos aquí esta imagen que está como interpuesta. Está difícil de manejar esta cosa, que se ve como algo interpuesto en el medio de contraste. Eso es el labrum que se está interponiendo en un momento dado a la reducción. Entonces, obviamente esa caderita no la podemos dejar así. Si le ponemos su yeso así, pues el paciente después de unas semanas la cadera se va a salir. Entonces, en este caso, pues sí se tuvo que hacer una reducción abierta e inclusive se tuvo que hacer una osteotomía también para poder en un momento dado en el lado izquierdo, o sea en este lado, modificar la orientación de el extremo proximal del fémur, y esta es la posición en la que tenemos que mantenerla. Esta es la que se hizo la reducción cerrada nada más, y esta es la que ya se hizo la reducción abierta incluso con una osteotomía. Entonces, como ustedes observan, entre más pasa el tiempo, más cosas tenemos que hacer. Si esto se detecta en una etapa temprana, como por ejemplo este caso, en el cual es una bebita de unos 3-4 meses, en el cual se ve luxada, le hacemos una reducción cerrada, entra muy bien la caderita, y ustedes ven al final pues la evolución de esta caderita alrededor del año y medio de edad. Entonces, una caderita que en realidad está teniendo ya un desarrollo bastante normal, pero aquí lo importante fue la detección relativamente temprana. Aquí un aspecto que hay que tener en cuenta es de que el manejo ya en niños mayores de 18 meses, aún lográndose una reducción congruente y que se ve bien la caderita, hay siempre el riesgo o un riesgo mayor del que existe en la población normal para el desarrollo de artrosis en esa cadera. Aquí hay otras situaciones pues en las cuales ya existe ya una edad mayor en el bebé, pues la caderita tiene un desarrollo muy retrasado, digamos, en relación a esta. Aquí uno de los grandes problemas que tenemos con el tratamiento es la necrosis avascular de la cabeza femoral. Hasta una reducción cerrada en un momento dado nos puede condicionar una necrosis avascular si no se toman ciertas medidas para que la caderita entre en forma suave, que no quede tensa, para evitar ese problema. Pero entre más crece el niño y más cosas tenemos que hacer, pues más riesgo tenemos precisamente de que se nos presente una situación pues como la que estamos viendo en estas diapositivas, en las cuales pues ya vemos que pues hay ausencia de la cabecita femoral, pues porque se necrosó por problemas de tipo circulatorio. Aquí hay otras situaciones, pues ya se logra a veces la reducción, sin embargo, pues existe la falta del desarrollo adecuado del acetábulo, como ustedes observan aquí. Existen procedimientos como estas osteotomías de pelvis que nos permiten cubrir un poco mejor la cabeza femoral, se ve aparentemente mejor, pero obviamente ya son caderas que desde el punto de vista del riesgo de desarrollo de artrosis, pues el pronóstico es reservado, es muy posible que lo lleguen a presentar. Entonces, en conclusión, lo importante que habíamos mencionado es de que el diagnóstico temprano es fundamental por todo lo que estuvimos observando. Esto pues nos permite hacer un tratamiento oportuno que si se sale todo bien pues nos va a dar un buen pronóstico para esas caderitas, y el problema si no se logra esto pues es precisamente lo que observamos en esta otra radiografía de abajo, que son caderas ya artrósicas totalmente en relación a las caderas,
y que pues esto más adelante verán con el doctor Aguilera lo que tiene que ver precisamente con los problemas degenerativos de las caderas, en las cuales pues todavía en nuestro medio una de las causas principales pues sigue siendo el problema de la displasia del desarrollo de cadera. Muchas gracias. Si quieren, dejamos las preguntas al final y vemos ahorita ya lo que tiene que ver con el siguiente, la siguiente plática. ¿Mande? No, vamos a dejarlas al final, sí. Aquí está, ¿dónde está la de F5? Para la presentación? F5, está perfecto, gracias. Bueno, vamos a ver el siguiente tema, que pues también como les decía es uno de las cuestiones más frecuentes que vemos, que es el pie equinovaro congénito, que en realidad no es tanto el problema aquí el diagnóstico, sino realmente el poder derivar a estos chiquitos lo antes posible a su tratamiento. Aquí pues el problema en el pie es básicamente que hay una alteración desde el punto de vista de la relación que guardan normalmente las articulaciones del pie, principalmente el astrágalo en relación al escafoides y el calcáneo. Y la otra situación es de que esta posición inadecuada pues se mantiene fija o se mantiene así pues debido a la posición o la tensión que van tomando las estructuras pues periarticulares y capsulares y que hacen que pues la deformidad se mantenga. Aquí en el caso del pie equinovaro aducto congénito pues tenemos básicamente dos tipos. Uno es el idiopático, que pues como ustedes saben pues el idiopático es aquel que realmente no sabemos qué es lo que lo está condicionando, y el teratológico, en el cual pues también puede estar acompañando a alguna alteración en otro de malformación en otra área. De hecho, en los niños que tienen pie equinovaro congénito siempre tenemos que checar las caderitas, hasta en un 10% se nos puede asociar un problema de pie equinovaro congénito con alguna alteración también a nivel de la cadera, como la que veíamos, de la que estuvimos platicando previamente, o la otra situación es de que también esté formando parte de algún síndrome ya específico. Aquí, como mencionábamos, el idiopático pues no tiene aparentemente alguna alteración. Sin embargo, pues ya actualmente, sobre todo con la descripción del genoma humano, aparentemente se está encontrando ya cuál es el genoma o el gen que en un momento dado pudiera estar afectado para que se condicione este problema. De alguna manera todas estas patologías se les ha llamado también como de una causa multifactorial, porque pues así como hablamos de la caderita, que pues hay aspectos genéticos, hay aspectos hormonales, hay aspectos incluso de la posición que guarda el bebé dentro del útero, etcétera, se les llega a llamar como una causa multifactorial. En este caso también, al menos hasta ahorita todavía llegamos nada más a la explicación digamos hasta esa etapa. Desde el punto de vista del teratológico, pues como habíamos mencionado, hay algunas patologías, pues síndromes ya muy conocidos, el Möbius, Larsen, Freeman Sheldon, la artrogriposis múltiple congénita habitualmente se acompaña de problema en los pies. El mielomeningocele, que aquí más bien el problema sí está ocasionado por la alteración muscular o neuromuscular que está condicionando precisamente la
malformación a nivel de las estructuras nerviosas, a nivel de la médula, y que en un momento dado pues son los que condicionan ese tipo de alteración de la postura del pie. Estos son otros problemas que también la pueden condicionar, y que aquí es muy importante, digamos, el hecho de que generalmente los casos teratológicos son pies más difíciles, van a ser pies más rígidos, con más tendencia a la recidiva de la deformidad que lo que puede encontrarse en el caso de los piecitos nada más llamémosle idiopáticos, y que en un momento dado pueden responder un poquito más fácil al tratamiento, y que son pies en general más flexibles y estables. Aquí en este caso la incidencia en nuestro medio pues es alrededor de 1 de cada 800 nacimientos, o sea que es una frecuencia bastante alta. Aquí curiosamente es más frecuente en el niño que en la nena. Sin embargo, la situación aquí no es tan grande la diferencia entre ambos. Y también un aspecto importante es que alrededor de un 50% de estos casos es un problema bilateral, o sea que tienen los dos piecitos afectados. Esto es lo que habíamos comentado en relación a las posibilidades de problemas que nos pueden condicionar esta alteración de la postura del pie como algo multifactorial, pues que tiene que ver, como habíamos mencionado, desde la cuestión de cómo la posición que mantiene el bebé dentro del útero, alguna alteración en el desarrollo neuromuscular del feto, en el desarrollo en general, y también pues la teoría genética que realmente pues está aparentemente teniendo ya más o está dando más datos al respecto de dónde pudiera estar el problema. Desde el punto de vista de el aspecto clínico, bueno, pues como les decía, realmente es muy evidente. Aquí más bien la idea de esto es presentar pues cuáles son las deformidades que se presentan, o sea, este es un piecito no muy severo, pero en el cual vemos el equino, o sea que el piecito está de punta, que está supinado o en varo que se llama, o sea con el taloncito y el borde externo del pie hacia adentro. Y la otra situación que se observa es también el aducto, o sea, esta desviación hacia la línea media de la parte anterior del pie. Este es un caso un poquito más severo que inclusive se está asociando a una banda de Streeter. Aquí vemos el pie de esta forma como de frijolito, es el aducto del pie, y esto es lo que en un momento dado nosotros vamos a observar en los pequeñitos desde el momento de su nacimiento. Desde el punto de vista radiológico, bueno, pues lo que vamos a observar aquí pues tiene que ver precisamente con la alteración a nivel de el alineamiento de los huesos. Aquí pues también tenemos el problema de que pues observamos nada más algunos de los huesitos que ya están osificados. Las otras estructuras no es que no estén, sino son cartilaginosas, pero en un momento dado pues sí permiten que se pueda observar este paralelismo entre el calcáneo y el astrágalo. Normalmente el primer rayo, que es pues debe estar en línea con con la cabeza del astrágalo por acá, o sea que generalmente lo que vamos a encontrar es el escafoides luxado hacia medial. En esta vista lateral pues lo que observamos es precisamente el equino, o sea el pie de punta, y que vemos el astrágalo aquí atrapado entre la tibia y el calcáneo, y que al tratar de hacer dorsiflexión pues no se mueve, o sea no se va hacia atrás, y eso es lo que nos mantiene esa posición. Aquí hay un esquema o unos esquemas en relación precisamente a lo que estábamos viendo. O sea, normalmente esta es la orientación que debe tener el astrágalo en relación al primer rayo, y el calcáneo en relación al cuarto, y como en el caso de el pie equinovaro pues vamos a encontrar esta alteración desde el punto de vista sobre todo girando alrededor del astrágalo y del calcáneo.
Aquí las estructuras blandas que precisamente nos mantienen en esa posición, pues son todas las que están en esta lista. Son algunos tendones, algunos músculos, algunos ligamentos, y pues en un momento dado, cuando se tiene que realizar el tratamiento de estos pacientes, pues de alguna manera tenemos que actuar sobre todos ellos. Realmente el tratamiento en estos casos generalmente es mixto, o sea, tanto conservador como quirúrgico. Hay algunos que pudieran responder nada más al manejo conservador, pero pues andan en alrededor del 30-40%. El resto de los piecitos pues llegan a tener alguna necesidad quirúrgica, pero que puede ser, aquí lo que puede hacerse la diferencia es de la extensión sobre las estructuras que hay que ir actuando, pues dependiendo también de cuándo se haya iniciado el tratamiento. Lo ideal en estos chiquitos pues es iniciar el tratamiento pues dentro de la segunda semana de vida o a partir de la segunda semana de vida, ya que el bebé está un poquito más estable fisiológicamente, y en la actualidad se centra mucho la atención en lo que tiene que ver el manejo a base de yesos correctores, precisamente para ir cambiando los yesitos semanalmente hasta lograr la corrección máxima que se pueda lograr, y lo que no se pueda lograr ya con el manejo a través de los aparatitos de yeso, pues ya se hace con el manejo quirúrgico, dependiendo de cuál sea lo restante de corregir. Aquí, como les mencionaba, pues se tiene que realizar la manipulación de la deformidad con una colocación del yesito pues en la posición máxima que se vaya logrando de corrección. Los niños pequeñitos, que idealmente pues cuando se empieza en etapas así muy tempranas, pues el cambio de yesito se hace semanalmente, y eso también da la oportunidad de que la deformidad se vaya corrigiendo paulatinamente de manera más rápida. Podríamos decir que las tres deformidades en general se tratan de ir corrigiendo simultáneamente. Habitualmente la que mayor problema da es el equino, porque pues el tendón de Aquiles es el que generalmente se encuentra mucho más tenso y proviene de músculos muy potentes, y entonces en un momento dado es el que con mucha frecuencia, en la mayor parte de los casos, hay que hacer algún tipo de procedimiento. Aquí vemos de alguna manera cómo se va colocando el aparatito de yeso previa manipulación de la deformidad para irlo corrigiendo. Generalmente se utilizan los yesitos hasta el muslo con la finalidad también de poder controlar la torsión interna de la tibia, y para que se vaya corrigiendo paulatinamente. Desde el punto de vista quirúrgico, también ha habido un cambio en el criterio. Hace varios años hubo ya una tendencia a hacer muy quirúrgico el manejo del pie equinovaro congénito. Y a largo plazo, pues lo que se observó es de que pues realmente nos dejaba muchos problemas, a veces de recidiva, de secuelas, de resultados no muy adecuados. Y todas estas técnicas quirúrgicas que están listadas aquí, pues tienen que ver más o menos con lo mismo, ¿no? O sea, con la liberación de los tejidos blandos, la apertura de las cápsulas, el realineamiento de los huesitos, y con la finalidad de que cicatricen en esa posición, y aparentemente así se corregía bastante bien la deformidad. Posteriormente pues se hizo el término de la corrección a la carta, o sea, nada más lo que estaba realmente afectando la postura del pie era sobre lo que había que actuar, y actualmente se está manejando más el método de Ponseti, que es básicamente conservador en el aspecto de que se hace la manipulación y los cambios de yeso, generalmente pues por espacio de 6-7 ocasiones,
y posteriormente se hace una tenotomía del tendón de Aquiles con la finalidad precisamente de eliminar la acción del tendón de Aquiles, y ese tendón de Aquiles se va a formar por sí solo después. Entonces, y eso nos permite un mayor, una mejor corrección del pie, y sobre todo sin agredirlo tanto quirúrgicamente. O sea, esto es un procedimiento que se considera como mínimo invasivo. Por ejemplo, es un ejemplo de una técnica de turco, en la cual, bueno, pues esto es lo que se había logrado en cierta forma con los yesitos. Sigue el pie con su deformidad en cierta forma, y se hace todo a través de una sola incisión que se observa aquí en esta imagen. Y pues aquí lo que se hace es precisamente pues alargar las estructuras que estén contracturadas, de todas ese listado que habíamos visto previamente, de abrir las cápsulas articulares y ya después corregir el alineamiento del piecito. En este caso, bueno, pues se fija transitoriamente con unos clavillos, etcétera, ¿no? Pero en general, como les digo, en la actualidad, pues se logra lo más posible a través de los yesos correctores, y después pues únicamente se hace la tenotomía del tendón de Aquiles para pues lograr una dorsiflexión adecuada, y ya se coloca el yeso final, y posteriormente se mantiene con unas férulas de Dennis Brown, o sea, con esas, ustedes conocen de esos zapatitos que tienen una barrita en medio y que se tiene que utilizar por tiempo prolongado para evitar la recidiva. Pero de esta manera en realidad se está agrediendo menos la estructura del pie, y la evolución aparentemente está siendo mejor que el hecho de hacer tanto procedimiento quirúrgico en estos casos. Digamos, este sería ya ese caso donde se hizo la tenotomía, se ponen sus yesitos. En cuanto a la situación aquí, importante es de que en el tratamiento pues hay que tener en cuenta que el hecho de que se corrija el piecito no quiere decir que ya ese pie se va a mantener así a través del crecimiento. Uno de los problemas que tenemos con el pie equinovaro es de que es una alteración que precisamente tiende a recidivar en algunos de sus componentes, en algunos más que otros. A veces esto puede estar condicionado por la misma cirugía o por la misma patología de base, ¿no? Aquí en estos niños, aunque no está en todos plenamente demostrado, pero hay un desequilibrio muscular entre los invertores y los evertores del pie, y son los que hacen que en un momento dado, aunque se corrija el piecito, si no lo estamos cuidando con ortesis, con terapia física, etcétera, el piecito nos puede regresar, si no al grado de deformidad inicial, pero sí a que regrese alguno de los componentes. En algunos de estos casos, el tratamiento quirúrgico a veces se tiene que hacer más adelante con la finalidad de equilibrar precisamente a veces alguno de estos piecitos que, aunque está corregido, no tiene un equilibrio muscular adecuado, y eso puede condicionar a veces la necesidad de que se tenga que hacer transferencias tendinosas para en un momento dado alinear o mantener el alineamiento de esos piecitos. Las secuelas que les mencionaba que a veces se presenta con la cirugía en estos casos, pues es la recidiva, cicatrices retráctiles que entre más amplias son, pues nos dan más problema, y pues ya sabemos que en estos casos pues siempre hay algo de deficiencia muscular y alguna incongruencia ósea, sobre todo en el caso de los niños en los cuales el tratamiento se inicia ya en etapas más tardías de la vida. Y en estos casos, pues como les decía, habrá que hacer en algunos de ellos alguna cirugía complementaria a través del crecimiento, pues dependiendo de lo que se vaya presentando, que puede ir desde la revisión de los procedimientos que se hicieron, el manejo de cicatrices, transferencias musculares, que una muy frecuente es, por ejemplo, el transferir el tibial anterior a la segunda o tercera cuña para que el piecito no tienda otra vez a ir hacia adentro, pues por una acción importante del tibial anterior y del tibial posterior.
y en algunos casos pues se tiene que llegar a hacer algún tipo de osteotomías, o sea de cortes en los huesos o fijaciones óseas, pero esto sobre todo lo vemos en los niños en los cuales pues el manejo se inicia en forma tardía. Desgraciadamente todavía en nuestro medio vemos a veces niños de 3, 4 años, 5 años que ya andan caminando con su deformidad y que obviamente pues se van a salir un poco de los criterios de manejo que estábamos comentando hasta ahorita y pues ya van a requerir procedimientos mucho más extensos, más complicados, a veces el uso de fijadores externos, etcétera, y que pues obviamente el resultado no va a ser pues lo adecuado que pudiera obtenerse si esto también se inicia en etapas muy tempranas. Okay. Muchas gracias.